De nada. Ok, entonces déjenme darles la bienvenida oficial a esta clase número 6, si no me equivoco, o número 6 o número 4. Otro profe. ¿Ah? 4. 4. 4. A 4, número 4 entonces, esta clase número 4 de introducción a la relatividad general. Ya, y como les decía, hoy día vamos a hablar de geometría en el espacio de Minkowski. Y lo que les decía es que cuando uno es niño, cuando uno es chiquitito, en la más tierna infancia, a uno lo traumatizan cuando le escriben en la pizarra la segunda ley de Newton y le escriben eso de ahí. Y entonces a uno le ponen esta flechita. ¿Mm? Y uno se pregunta con toda ingenuidad, ¿qué significa esa flechita? Y a uno le dicen, bueno, ¿qué eso significa? Esa flecha significa que esta cantidad aquí, la aceleración, y esta cantidad aquí, la fuerza, son vectores. Y uno se queda tranquilo, pero la pregunta surge, ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? ¿Qué es un vector? ¿Qué entienden ustedes por vector? O magnitud y dirección, dicen ahí. Bueno, esa es una muy buena respuesta. El vector es un objeto que tiene magnitud y dirección. Ujú. De hecho, esa es una tan buena respuesta que en realidad un vector es eso de ahí. Ujú. Eso es un vector. ¿Concuerdan conmigo? Es un vector. Sí. Fíjense que yo he dibujado un vector sin hacer uso de sistemas de coordenadas. Yo no necesito sistemas de coordenadas para definir un vector. Entonces, eso es muy importante. Un vector existe sin necesidad de un sistema de coordenadas. Ujú. Pero surgen dos preguntas ahora. ¿Por qué defino vectores? Y la otra pregunta que surge es, ¿cómo trabajo con vectores? ¿Cómo trabajo con vectores? Entonces, yo no sé si alguien me puede dar una idea. Ustedes ya llevan harto tiempo estudiando física o matemática. ¿Por qué uno define vectores? ¿Alguna idea? ¿Por qué uno escribe F igual m por A? ¿Cuál es la ventaja de escribir vectores?
Es como... ¿Darle una dirección a la cantidad física? Le da una dirección a la cantidad física, ¿sí? Pero yo podría trabajar también con fx igual m a x, fi igual m a y, etcétera. ¿Alguna otra idea? Bueno, porque un vector tiene mayor información, ¿no? Tiene una información más general. ¿Tienes una información más general que qué? Que un escalar, ¿no? Que un FI, MI. Bueno, claro, uno tiene cosas así, ¿no? Es una Z. Ujú. Claro, tú podrías pensar, bueno, tengo la información de 3 números, digamos. En vez de tener un solo número, tengo una colección de 3 números. Pero de nuevo, yo podría trabajar con esos números. ¿Para qué invento vectores? Podría trabajar con esos 3 números nomás. Para describir el Asumo espacio. que... ah, chuta. Eh, Dale, profe, ¿Sí? asumo que lo que quiere escuchar es que el vector en sí es un elemento que no tiene dependencia de un cierto sistema de coordenadas, Eso porque es, es un bueno, eso ya objeto, lo dijimos, claro. 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 Pero entonces es mucho más potente que decir fx, fi, fz, porque fx, fi, fz asumen una cierta noción de un sistema de coordenadas. Exactamente, eso es cierto. Eso es cierto. Yo estoy reconociendo que el vector es anterior a un sistema de coordenadas. Pero hay otra propiedad del vector que es importante. No sé si alguien ha pensado en eso. Bueno, alguien más quería decir algo. No sé, es que dele nomás. Bueno, un vector también es invariante ante transformaciones, ¿no? Eso es interesante. Eso es interesante. Un vector es invariante bajo ciertas transformaciones. ¿Y qué transformaciones? Rotaciones. Por ejemplo, las rotaciones. ¿Ya? Y eso, Transformaciones comunitarias, quizás. ortogonales en realidad. Y eso es súper importante. Y eso realmente responde por qué uno define vectores. Uno define vectores porque uno quiere que esta ecuación sea independiente del sistema de referencia que está usando. Entonces, para poder escribirla, estoy usando cantidades que existen antes de los sistemas de referencia, y eso fue una parte de las respuestas que me dieron. Pero también estoy usando objetos que tienen buenas propiedades de transformación cuando yo paso de un sistema de referencia a otro. Y eso es lo que permite que esta ley tenga la misma forma en varios sistemas de referencias, digo. ¿Ok? Esas son las razones por las que uno define vectores. Entonces ya respondimos esta primera pregunta. Pero hay otra pregunta aquí. ¿Cómo trabajo con vectores? Porque, ok, yo quiero sumar dos vectores. Imagínense que esas son fuerzas, o fuerza 1 y la fuerza 2, y los quiero sumar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, existe varias operaciones vectoriales, ¿no? La que llamamos operaciones vectoriales. Eso la definimos justamente al definir el mismo vector, ¿no? Por ejemplo, una suma, pues se puede hacer que yo conozca de dos maneras. Hay un método que es el del paralelogramo y otra, pues sumando simplemente las ternas ordenadas, ¿no?
cada componente con cada componente. Bien, estupendo, excelente respuesta. Porque efectivamente uno puede sumar los vectores usando la regla del paralelogramo. Ok. Pero el problema de esa regla es que es difícil hacerla cuantitativa. Entonces, para hacer un trabajo más cuantitativo, uno trabaja con el conjunto de coordenadas del vector. Es decir, uno define, este dibujo ya está quedando horrible, pero uno define un sistema de coordenadas y en ese sistema de coordenadas uno define componentes y trabaja con las componentes. En realidad, entonces, uno define componentes para poder trabajar más fácilmente con los vectores. Entonces, las componentes son muy importantes, pero no son esenciales al vector. El vector existe sin necesidad de componentes, pero uno define componentes para poder trabajar con los vectores. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que de los vectores, vamos a decir tres cosas. Uno es que existen antes que las coordenadas. Los vectores no son sus coordenadas, existen antes de que yo ponga el sistema de coordenadas. Segundo, lo importante de los vectores es que tienen buenas propiedades de transformación. Ante rotaciones, por ejemplo. Y solemos definir coordenadas para poder trabajar mejor con los vectores. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos todos los días cuando hacemos mecánica de Newton, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con esto en mente vamos a ir a los apuntes. Y nos vamos a dar cuenta que los vectores son objetos que bajo rotaciones transforman de esta manera, donde U es una matriz de rotación. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Estoy queriendo decir que si yo tengo un vector, supongamos que defino un sistema de coordenadas y yo tengo un vector ahí con un vector V con componentes Vx y Vy. Y yo ahora voy a rotar mi sistema de coordenadas y voy a definir un sistema de coordenadas así, donde yo he rotado el sistema de coordenadas así. Entonces, las nuevas coordenadas del vector las coordenadas del mismo vector, pero en el otro sistema de referencia, en el sistema de referencia rotado, son
coseno de teta menos, o nunca me acuerdo dónde está el signo, si es que si me equivoqué en la posición del signo, me perdonan, pero lo importante es esto. Ya. Y entonces, este es el vector V escrito en el sistema de coordenadas azul. Esta es la matriz de rotación. Y esto es el vector escrito en las nuevas coordenadas. O sea, mi vector transforma así. ¿Estamos bien? ¿Bien hasta aquí? Excelente. Sí, sí. Ya, ok. Acuérdense que el que se pierde grita, ¿ok? Ya. Ahora, esta propiedad en realidad define lo que es un vector. Un vector es un objeto que transforma así bajo rotaciones. Ahora, es costumbre que uno exprese el vector en términos de una base. Por ejemplo, uno está acostumbrado a usar una base, la base X de los ejes X y Z. Y uno escribe el vector como la suma de componentes veces los vectores de la base. Y por ejemplo, en una determinada base, mi vector yo lo escribo así, donde estas son las componentes. La base, aquí está el conjunto de estas componentes, la base está implícita. ¿Ok? Y son de estas maneras que nosotros trabajamos con los vectores. Ya. Y cuando uno hace una rotación, las coordenadas del vector cambian de la siguiente manera. Las nuevas coordenadas se obtiene por la multiplicación de la matriz de rotación o las componentes de la matriz de rotación, estas son las componentes de la matriz de rotación, veces las componentes del vector. Está bien, ¿cierto? Entonces, era lo que habíamos dicho antes, lo que vimos en el ejemplo, ¿no es cierto? Si yo roto en un ángulo θ en torno al eje E3, voy a tener que mis propiedades, mi transformación de las coordenadas del vector son esas de ahí. Ahora bien, fíjense que esto es trivial, pero es solo constatarlo. Yo de aquí puedo obtener las componentes de, o sea, si yo conozco las componentes del vector en el nuevo sistema de coordenadas y conozco las componentes en el viejo sistema de coordenadas, yo puedo formalmente escribir las componentes de la matriz de rotación de esta manera. ¿Está bien? Yo tomo esta relación, tomo las derivadas y obtengo las componentes de la matriz. Estoy diciendo puras cosas triviales, digamos, pero que nos van a ir ayudando a entender lo que estamos haciendo.
Oye, Entonces, profe, yo no caché. ¿no? Disculpe, si es muy fácil. Sí, pero me perdí un poquito. Ya, pero está bien, está bien, está bien, está bien. O a lo mejor andaba paveando, no sé. No, Pero mira, toma esta relación, por ejemplo. Toma esa relación. Y vamos a derivar V1' en relación a V1. Evidentemente, lo que resulta es el coseno de teta. ah, ya veo. Y eso Ya, es pensé que justamente la sí. componente 1,1 de la matriz de rotación. ¿No? Y así con todos los demás. Sí, ya veo. Ya, muchas gracias. Ya. Ok, entonces ya sabemos lo que son los vectores. Ahora ustedes saben todo lo que hay que saber acerca de vectores. Bueno, casi. ¿Mm? Pero saben todo lo que es importante de vectores. Entonces, ya que definimos los vectores como objetos que transforman bajo rotaciones de esta manera, yo me pregunto, ¿no podrán existir objetos que transformen bajo rotaciones de esta otra manera? Y ustedes me van a decir, claro que sí. ¿Mm? Se llaman matrices. De hecho, son matrices cuadradas. ¿Mm? ¿Concuerdan conmigo que las matrices cuadradas al menos, transforman de esta manera bajo rotaciones? ¿Mm? Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien no está de acuerdo o alguien tiene dudas? Pero lo menciona como para darle más énfasis a la matriz U. No. Mira, lo que quiero hacer es lo siguiente. Ya. Imagínate que yo tengo una matriz cualquiera, M, y lo voy a hacer en R2 para que sea más fácil. Una matriz cualquiera, A, B, C y D. ¿Ya? Y yo tengo un vector que voy a llamar V, que va a ser V1 y V2. Y un vector que voy a llamar, ¿qué letra le pongo? Un vector W, que va a ser, estos son vectores, que va a ser W1, W2. ¿Ok? Ya. Y déjame definir el transpuesto de este vector W como si W es un vector columna, el transpuesto es un vector fila. ¿Sí? No estoy haciendo nada del otro mundo. Todo esto lo aprendimos en kinder. ¿Ya? Resulta que ustedes concordarán conmigo que eso es un número. Esto pertenece a R, todo eso. ¿Por qué? Porque esto en realidad lo que es W1, W2, A, B, C, D, V1, V2. Y si yo hago las multiplicaciones de matrices de estas cosas, claramente esto es un número. Es un número. ¿Está bien? O sea, es un escalar. Y los escalares son invariantes
o sea, no cambian bajo rotaciones. ¿Ok? Pero yo sé que V, el vector V, transforma así, bajo rotaciones. Y el vector W transforma también así. Por lo tanto, el W transpuesto transforma como W transpuesto por U transpuesto. Ujú. Entonces, veamos lo siguiente. Yo sé que, yo sé que esta cantidad, esta cantidad es un vector, perdón, es un escalar. Esto es un escalar y esto, por lo tanto, es invariante bajo rotaciones. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a, esto aquí me faltó un transpuesto, ¿no? Ahí. Eso tiene que ser igual a W' transpuesto por M' por V', que son los objetos transformados. Ujú. Pero esto es igual a W transpuesto por U transpuesto por M' por U por V por V. Ujú. Y para que esta igualdad se mantenga, para que esto sea igual a esto, siempre, independientemente de los vectores V y W, lo que tiene que ocurrir es que este M de aquí, este es un M', este es un M, este M, ¿no? Eso es M, sea igual a esto de aquí. O sea, este M tiene que ser igual a U transpuesto por M' por U. Pero U es una matriz ortogonal y las matrices ortogonales satisfacen que U transpuesto por U es igual a U transpuesto y es igual a la identidad. Así es que si yo multiplico adecuadamente por U y U transpuesto por la izquierda y por la derecha respectivamente, puedo concluir que M' tiene que ser igual a U por M, U transpuesto. ¿Conseguí darme a entender? ¿Me siguieron? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien perdido? ¿No? Bien. Entonces, volvamos a los apuntes. Entonces, lo que yo acabo de mostrar es que las matrices cuadradas al menos, transforman bajo rotaciones de esta manera. Y el efecto que tiene eso es que un objeto de esta forma es un escalar. Eso fue lo que mostré. Es lo que mostré.
Ujú. Ahora escribamos este producto en componentes. Este producto en componentes no es otra cosa sino que la suma doble de las componentes del vector A por las componentes de las matriz por las componentes del vector B. Como estas son componentes y por lo tanto son números, aquí las cosas conmutan y uno puede escribir esto de esta manera. Ujú. Entonces, uno puede escribir, uno puede definir estas matrices cuadradas en realidad como objetos cuyas componentes tienen esta gracia. Esto pertenece a R. Entonces las matrices en realidad son objetos a las que tú le pones, a las que tú le aplicas un vector 1 y un vector 2 y te lo transforman en vector 1 transpuesto m de 2 que pertenece a R. Eso es una matriz. Una matriz es, de hecho, una matriz cuadrada es la representación de una aplicación bilineal que lleva vectores, o sea, una aplicación bilineal de R3 cruz R3 a R. Y espero estar dejando felices a los matemáticos. Pero para que esto sea más cachilupi y para que ustedes puedan impresionar a sus amigos, a un objeto de este tipo, en vez de llamarlo matriz cuadrada, que suena muy de prekinder, lo vamos a llamar, le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar tensor de rango 2. ¿Por qué tensor de rango 2? Porque tiene dos índices. Un índice, las componentes de la matriz tienen dos índices. Por eso lo vamos a llamar de rango 2. El rango es el número de índices que tiene. Entonces, una matriz lo que hace un tensor de rango 2 es permitir esta operación. Pero uno podría también definir tensores de rango 3. Un tensor de rango 3 va a ser un objeto que va a permitir esta operación. Y eso va a pertenecer a R. O sea, un tensor de rango 3 va a ser una aplicación, el tensor de rango 3 va a ser una aplicación que va desde R3 cruz R3 cruz R3. Es una aplicación lineal que lleva de ese espacio
a R. ¿Me doy a entender o no? ¿O está difícil? Se entiende. ¿Sí? Para los físicos, ¿está todo bien? Pero, profe, entonces vendría siendo como una aplicación 3 lineal, una cosa así. Es una aplicación claro, sería una aplicación trilineal. En realidad, un tensor de rango n es una aplicación multilineal que va de n veces a R. Eso es un tensor de rango n. Es una aplicación lineal, o sea, una aplicación multilineal en realidad. Es lineal en cada una de sus componentes, que lleva de este gran espacio hasta R. Eso es. Los físicos, ¿algún físico confundido? ¿No? ¿Alguien que quiera gritar? Todo bien, profe. Ya, ok. Entonces ya saben lo que es un tensor. Y cuando hable para los físicos sobre todo, tensor es una generalización de la idea de matriz. Nada más. Nada más. Así. Y las componentes, así como estas son las componentes de la matriz, o estas son componentes de vectores, estos de aquí son componentes de tensores. Nada más. Es así de fácil. Ya. Ahora, hay un tensor de rango 2 súper importante en R3, que es lo que nosotros llamamos matriz de identidad. Y las componentes de la matriz de identidad es la delta de Kronecker. Y con esta matriz de identidad yo puedo definir ese producto, que es trivial, ¿no? Que finalmente me va a quedar eso. Y es lo que me va a permitir definir esta operación del producto interno, el producto punto. ¿Eh? El producto punto, que justamente me lleva dos vectores, o sea, me tomo un elemento de R3 cruce R3 y lo lleva al cuerpo, a los reales en este caso. Y por definición, por lo tanto, el producto punto es invariante bajo rotaciones. Y es por eso que es útil el producto punto. Es invariante bajo rotaciones. Y el producto punto permite definir el módulo, el tamaño de un vector. ¿Está bien? Preguntas, comentarios. Ya, ok. Entonces, ya que repasamos cómo funcionan las cosas en R3, vamos a dar un paso adelante y vamos a proceder de la misma manera como procedimos en R3, vamos a proceder en el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, nosotros en
R3 partimos definiendo vectores como los objetos que transforman de esta manera bajo rotaciones. En el espacio de Minkowski vamos a definir vectores también, que los voy a llamar cuadrivectores, porque el espacio de Minkowski tiene 4 dimensiones. Entonces los voy a llamar cuadrivectores y los voy a definir como los objetos que bajo una transformación de Lorentz transforman de esta manera. Donde lambda es la matriz de la transformación de Lorentz. Por supuesto, yo en R3 yo podía definir una base, por ejemplo, X, Y Z, o 1, 2 y 3, lo que quieran, y yo ahí podía definir componentes de vectores. En el espacio de Minkowski, yo también voy a poder definir una base, solo que la base ahora tiene 4 miembros y la numeración va a ir desde 0, que es la componente temporal, hasta 3. Entonces, 0 siempre va a representar la dirección temporal, el eje temporal. Y 1, 2, 3 van a ser los ejes espaciales. Y entonces puedo escribir mis cuadrivectores en términos de componentes en estas bases. Ahora, es súper común, de hecho siempre, desde ahora en adelante y por toda la eternidad, yo voy a denotar el vector a través de sus componentes. O sea, en vez de colocar esta R gótica, voy a decir que mi vector se va a llamar R mu. Lo que es un abuso de lenguaje, porque R mu es el nombre de las componentes del vector. Pero bueno, yo ya estoy viejo, háganme feliz, déjenme llamar al vector por el nombre de sus componentes. ¿Ok? Okay. Y la otra cosa que les voy a pedir es que no me hagan escribir estas sumatorias desde 0 a 3, porque me da lata escribirla. Entonces, cada vez que yo encuentre un índice repetido, uno arriba y otro abajo, como aquí, yo voy a subentender que existe una sumatoria en ese índice, con el índice variando entre 0 y 3. Eso se llama convención de Einstein. Y es súper conveniente. Entonces, mi vector, en vez de escribirlo así, yo lo voy a escribir simplemente así. La sumatoria la voy a dar por subentendida. ¿Ok? Entonces, ahora en términos de componentes, yo puedo escribir esta transformación, la transformación de Lorentz, la puedo escribir en términos de componentes de los vectores y de los componentes de la matriz que representa la transformación de Lorentz. Y lo puedo escribir aquí usando la convención de Einstein. Vean que aquí hay índices repetidos, uno arriba y otro abajo. Entonces, aquí hay una sumatoria subentendida. Y esta... Profe, ¿sí? hay una pregunta en el chat. Sí, Una eso mismo. pregunta en el chat, ya. A ver, una pregunta en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí.
Profe, ¿en qué se diferencia que tenga el índice arriba y el otro abajo? Ya, muchas gracias por esa pregunta. Eso lo iba a contar más adelante, pero básicamente es lo siguiente. Ustedes no me dijeron nada, pero cuando cuando estuvimos trabajando el ejemplo en R3, yo definí dos tipos de vectores. Yo definí el vector V1 y V2, y definí también el vector W, que era W1 y W2. Ya hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien, super cachilupi, V y W son el mismo tipo de vectores. Pero yo después definí otro tipo de vector que lo llamé W transpuesto y que lo representé como un vector fila. Fíjense que los vectores de verdad son columnas, pero WT es un vector fila. Entonces, WT no pertenece al mismo espacio que W. ¿Mm? En realidad, de hecho, si ustedes se fijan, WT por W, eso es W1, W2, W1, W2, eso pertenece a R. Entonces yo puedo pensar a los vectores fila, los puedo pensar como una aplicación lineal que lleva un vector de R3 a R. ¿Está bien? En términos, o sea, un vector fila es un tensor de rango 1. Los matemáticos probablemente también lo conozcan como un vector dual. W transpuesto en realidad pertenece al espacio dual. Es un vector dual. ¿Ok? Entonces, entonces yo tengo dos tipos de vectores en realidad. Tengo el vector V, cuyas componentes, el vector W, cuyas componentes son, si tú quieres, W, I, I, pero yo tengo el vector dual cuyas componentes son W con el índice abajo. Lo que sucede es que en el espacio de R3, WI es igual a WI.
Pero en el espacio de Minkowski no va a resultar eso. Entonces, R mu va a ser un vector y R mu con el índice abajo va a ser un vector dual. Va a ser el vector dual. No sé si respondí adecuadamente. Profe, una duda. Eso no es como lo de bracket que es en cuántica. ¿O no? Exactamente, exactamente. En mecánica cuántica esto es un vector. Eso es un vector. Y esto es un vector dual. Entonces, los que hayan visto notación de Dirac en mecánica cuántica, aquí en relatividad es exactamente la misma idea, solo que en vez de usar notación de Dirac, usamos la notación del índice arriba para un vector y el índice abajo para el vector dual. Y la nomenclatura también es un poco distinta. A los vectores se los llama vectores, vector contravariante. Y a los vectores duales se los llama vectores, vector covariante. Pero es la misma cuestión, digamos. ¿Ok? Está muy enredado esto, ¿no? Es que siento que nos están como bombardeando con notaciones diferentes, pero se entiende bien. Sí, sí. Bueno, yo en este curso vamos a usar esto de aquí. No vamos a usar la notación de Dirac. Pero sí. Lo que pasa es que es el problema de los físicos. Los físicos fueron construyendo las teorías físicas y aprendiendo la matemática sobre la marcha. Por ejemplo, en la década de 1920, o sea, hace 100 años atrás, matrices era un tópico de matemática avanzada. Muy pocos físicos sabían matrices. ¿No? Claro, estoy riendo del comentario en el chat acerca de la delta de Dirac. Entonces los físicos fueron haciendo esto sobre la marcha y fueron inventando notaciones distintas en áreas distintas y al final se dieron cuenta que estaban hablando de la misma cosa con notaciones diferentes, ¿no? O sea, básicamente en muchas ocasiones los físicos inventamos cosas para sacar adelante nuestras ideas, para expresar nuestras ideas, y los matemáticos tienen que venir atrás y arreglar nuestro desorden, formalizar las ideas. A veces no, a veces los matemáticos inventan matemática nueva, las matrices, por ejemplo, que después los físicos descubren que son útiles para sus propios intereses. Trabaja en los dos sentidos estas cosas. Entonces, espero haber respondido la pregunta de por qué tengo índices arriba y tengo índices abajo. Entonces, lo importante es que mi transformación de Lorentz yo la puedo escribir de esta manera. Y esto es exactamente el equivalente
a esta transformación que yo coloqué ahí. ¿Mm? En R3. Y de la misma manera, como nosotros nos dimos cuenta que las matrices de rotaciones podían ser escritas como esta derivada, de la misma manera, las matrices de transformación en el espacio de Minkowski, las transformaciones de Lorentz, pueden ser representadas como esta derivada. Esto va a ser, y esto lo pongo aquí porque va a ser importante después en relatividad general. Y de la misma manera como nosotros entendimos las matrices como tensores de rango 2 y las matrices transforman, los tensores de rango 2 transforman de esta manera, bueno, los tensores de rango 2 en el espacio Minkowski van a transformar exactamente de la misma manera con las matrices de transformación aquí y las componentes del tensor acá. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿O estamos bien hasta acá? Estamos bien. Ya. Fíjense un detalle. Fíjense un detalle. Yo aquí, en esta matriz de Lorentz, tengo el índice con el apóstrofe, lo tengo arriba, y el índice sin apóstrofe abajo. Mientras que aquí yo tengo el índice con apóstrofe, lo tengo abajo, pero sin apóstrofe arriba. Los índices con apóstrofe son los índices en el sistema de coordenadas nuevo, en el transformado. Entonces, quiero entender qué significa cuando yo tengo el índice transformado abajo o cuando lo tengo arriba. Bien. Para entender eso, para darnos cuenta qué está pasando, yo tengo que recordar que los tensores de rango 2 lo que hacen es tomar un par de vectores, un par de cuadrivectores, y llevarlos a R. O sea, esto tiene que cumplirse esto, porque esto es un invariante. Esto es un escalar. Así es que no puede, su transformación es trivial. Entonces lo que voy a hacer es, tal como lo hice en R3, voy a hacer esta transformación explícitamente. Entonces, esta es la cantidad con todos los objetos transformados. Y voy a transformarlos uno a uno. El A con alfa prima en realidad es esto de ahí. Es lambda veces el A. El B con el índice prima, con beta prima, es esto de aquí. Y aquí está la transformación del tensor de rango 2. Ahora bien, como esto está escrito en términos de componentes y las componentes son números, todo aquí conmuta. Entonces yo puedo juntar ese lambda con ese lambda de aquí y me va a quedar eso. Yo puedo juntar
estos dos lambda, este lambda con ese lambda y me queda esto. Y voy a juntar A con T con B y me queda esto. Y para que esta igualdad se satisfaga siempre, independientemente de quiénes sean A, T y B, lo que tiene que ocurrir es que esto de aquí y esto de acá satisfagan estas identidades. O sea, lo que estoy diciendo es que si esto es una transformación de Lorentz, o sea, son las componentes de una transformación de Lorentz, esto de aquí, cuando el índice con el apóstrofe va abajo, son las componentes de la transformación inversa. O sea, si tú quieres, esta matriz es el inverso de esa matriz. ¿Ok? Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Porque yo creo que ya hicimos mucha matemática. Definimos muchas cosas y lo que ustedes tienen que hacer ahora es repasar todas estas definiciones, repasar todo lo que hemos visto hoy día. Y esa va a ser la entretención que van a tener durante la semana de Fiestas Patrias. Porque cuando lleguemos el lunes 20, vamos a empezar inmediatamente a aplicar estas cosas en física. Vamos a definir cuadrivectores que son útiles en física y vamos a ir definiendo las cantidades hasta que la igualdad E igual mc cuadrado aparezca de manera natural y sea trivial. Eso. La próxima clase, ustedes van a ver E igual mc cuadrado y van a decir evidentemente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguna, profe, por mi parte. Ya, aquí dicen nuestro cerebro ya está fundido. Fuerte esa última parte, ya, ok, repasen. Ya, entonces que tengan todos un feliz 18, pasen buenas fiestas patrias y repasen porque viene mucha entretención por delante. ¿Bien? Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, profe, gracias. Que pase buen feriado, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Que igual va a ser un buen feriado. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.